¿De qué es capaz una dama cuando la presión la acorrala, el tiempo se agota y su familia espera que arregle su propia vida? Brianna solo tenía dos opciones: cortejar a un hombre o ganar el torneo cuyo campeón obtenía el derecho a pedirle un deseo al rey Alfa. Cualquier deseo. Y el suyo era simple: vivir en paz sin ser forzada a casarse con nadie. Desesperada y tras unas cuantas copas de hidromiel, eligió ambas. Escribió una nota prohibida: te quiero solo para mí. Pero la nota cayó en las manos equivocadas. El hombre que la recibió fue el mismísimo rey Alfa, y ella no tenía ni idea. Y para empeorar las cosas, durante su entrenamiento para el torneo, su loba perdió el control y terminó completamente expuesta frente a él. Ahora Brianna debe sobrevivir a las pruebas, a la humillación y a la mirada de un rey que no estaba preparado para ella. Pero ganó el torneo o tropezó con algo mucho más peligroso en el camino. La pluma se detuvo sobre el papel más tiempo del debido. Brianna estaba sentada en el pequeño escritorio de su habitación. La vela estaba inclinada lo justo para iluminar las palabras que aún no había escrito. Y el tintero abierto a su lado parecía una acusación silenciosa. Afuera, el castillo ya bullía con los preparativos para el baile. Oía pasos en el pasillo, doncellas intercambiando instrucciones y el murmullo lejano de la música que ensayaban en el salón principal. Tenía muy poco tiempo. Mojó la pluma en la tinta y se quedó así, con la punta suspendida sobre el papel. Intentaba decidir si había alguna forma de decir lo que necesitaba sin escribir exactamente lo que pensaba. No la había. O era simple o no era nada. Apoyó la pluma en el papel y escribió lentamente, con la letra más firme que pudo conseguir en ese momento. Se quedó mirando las palabras durante un largo rato. 8 palabras. Justo las necesarias para decir lo que 4 sonrisas educadas y 2 tardes en los jardines no habían logrado comunicar. Porque cada vez que el duque Rafael estaba cerca, ella perdía toda capacidad de producir algo más que una sonrisa que probablemente parecía tonta. Al menos por escrito, había dignidad, o al menos había distancia. Dobló el papel con cuidado, lo selló y lo guardó en la pequeña bolsa que llevaría al baile. Luego se miró en el espejo. Ahora solo tienes que entregársela, pensó. Como si fuera sencillo. El castillo estaba vivo esa noche de una forma que Brianna nunca había visto. Y eso que había estado en muchos bailes, muchas ceremonias, muchos salones exactamente como ese. Pero el torneo de la garra era diferente. Era el evento del año. La única vez que los nobles de otros reinos cruzaban las fronteras y se reunían bajo el mismo techo durante una semana entera. La familia de Brianna había sido invitada a alojarse en el propio castillo del rey Alpha Darrell, un honor que su madre había repetido al menos 12 veces desde que llegó la carta, como si intentara convencerse de que era real. Las habitaciones eran espaciosas, las comidas abundantes, y el castillo vibraba con una emoción que no se desvanecía ni siquiera cuando las antorchas ardían bajas. Había música en cada rincón, risas que resonaban en la piedra antigua. El olor a cera caliente y especias se mezclaba con el perfume de las mejores galas que cada familia había guardado para la ocasión. Era el tipo de noche en la que todo parecía posible, incluso las cosas que no deberían serlo. 4 copas, se recordó a sí misma, apoyada en la pared más discreta del salón, con la bolsa apretada entre los dedos. 4 copas de hidromiel, y todavía no se atrevía a moverse. La primera copa fue para calmar los nervios. La segunda para armarse de valor. La tercera porque la segunda solo había funcionado a medias. La cuarta porque, a esas alturas, la lógica era irrelevante. Solo existía esa agradable inclinación del suelo y la sensación de que lo que estaba a punto de hacer parecía absolutamente razonable. La nota estaba en la bolsa. El duque Rafael estaba al otro lado del salón y Brianna seguía allí, pegada a la pared durante varios minutos. ¿Vas a entregarla o te quedarás aquí hasta que apaguen las velas?, se regañó. Cogió una quinta copa de una bandeja que pasaba, se detuvo, la miró y la devolvió. ¿Por qué he bebido tanto?, pensó mientras la habitación daba un suave giro a su alrededor. Le hizo una seña a un sirviente. «Por favor», susurró, entregándole la nota doblada con toda la discreción que pudo, lo que le costó más esfuerzo del debido.
Aquel hombre de allí. Señaló sin mirar, solo un gesto rápido, casi invisible, hacia el lugar que había memorizado. Luego se dio la vuelta de inmediato. No quería ver, no quería imaginar la expresión de su rostro cuando abriera ese papel. No quería pensar en nada más que en encontrar la pared más cercana y fingir que era parte de la decoración. Cielos, ¿qué he hecho? La nota se había ido. Ya no había vuelta atrás. Enderezó la espalda, respiró hondo y decidió que lo mejor que podía hacer ahora era volver a su habitación, antes de que el hidromiel la convenciera de cometer otro error del que se arrepentiría por la mañana. Empezó a caminar hacia la salida con pasos que esperaba que parecieran decididos. No miró hacia atrás y por eso no vio al sirviente acercarse al hombre equivocado. El duque Rafael había dejado su sitio 2 minutos antes. El sirviente no lo sabía. Siguió la dirección que ella había indicado con la diligencia de quien obedece órdenes sin cuestionar. Y esa dirección lo llevó a un hombre que estaba de pie exactamente donde el gesto de Brianna había señalado. Era alto, vestía ropas oscuras y tenía una presencia que no necesitaba presentación. Pero no era Rafael. El sirviente hizo una reverencia correcta y le presentó la nota. El hombre la recibió en silencio. La desdobló con una mano. Sus ojos recorrieron las palabras una vez y se detuvieron. Las releyó. Te quiero solo para mí. Se quedó mirando esas palabras más tiempo del que pretendía. El sirviente hizo un breve gesto hacia el otro lado del salón. Una mujer de espaldas, con los hombros ligeramente encorvados, caminaba hacia la salida con pasos un poco más cuidadosos de lo necesario, como alguien que intenta no tropezar con su propia dignidad. Él levantó la mirada lentamente. La reconoció de inmediato. Lady Brianna. La había visto antes, en ceremonias, audiencias, pasillos de su propio castillo, por donde ella pasaba con la expresión concentrada de alguien con cosas más importantes en la cabeza que fijarse en quién estaba a su alrededor. Más de una vez había estado en la misma habitación, esperando que sus ojos se encontraran con los suyos. Nunca lo habían hecho. Ahora le había enviado esa nota. A otro hombre, eso lo sabía. No era difícil de adivinar. Un gesto vago en un salón lleno de gente. Un sirviente demasiado servicial y una confusión que nadie pretendía. Sabía exactamente lo que había pasado. Y aún así la comisura de su boca se torció en una sonrisa que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Dobló la nota con cuidado y se la guardó. Brianna llegó a su habitación sintiendo que acababa de sobrevivir a una batalla. Abrió la puerta, pues entró y dejó caer el peso de la noche mientras se sentaba en el borde de la cama. Era el tipo de habitación que el castillo reservaba para los invitados nobles. Pesados tapices en las paredes, un hogar de piedra aún tibio por las brasas moribundas. Una cama con dosel que la hacía sentir pequeña. Su familia había llegado 2 días antes, convocada como tantas otras familias nobles para la semana del torneo. Su madre había estado encantada con todo. Su padre había estado encantado con las oportunidades de negocio que un evento de ese tamaño proporcionaba, y Brianna había permanecido en silencio, mirando esas viejas paredes y pensando que estaría dentro del castillo del hombre más poderoso del reino durante una semana entera. Todo esto es culpa del hidromiel. Decidió que todo era culpa del hidromiel. Una mentira. Lo sabía. El hidromiel solo había abierto una puerta que ella llevaba tiempo intentando derribar. Desde que el duque Rafael había aparecido en los jardines del castillo la tarde anterior y le había susurrado aquello al oído con esa voz que claramente sabía cómo manejar. El recuerdo llegó antes de que pudiera apartarlo. Había estado sola entre los setos cuidados, disfrutando del único momento de tranquilidad que permitía esa semana ajetreada, cuando él simplemente apareció, como si el jardín le perteneciera y ella fuera la visitante. Le tomó la mano con una confianza que la desarmó antes de que pudiera prepararse. Rozó sus labios sobre sus nudillos con deliberada lentitud, con los ojos fijos en los de ella todo el tiempo. Luego se inclinó cerca de su oído. ¿Cuándo me dejarás mostrarte cómo reacciona tu cuerpo al mío, incluso cuando finges que no sientes nada? Ella sonrió porque no supo hacer otra cosa. Siempre le pasaba lo mismo con los hombres. Las palabras desaparecían, el suelo se movía bajo sus pies.
¿No? Y lo mejor que podía conseguir era esa sonrisa que probablemente parecía tonta. Rafael se había reído, complacido consigo mismo, y se había alejado como si no acabara de sumir sus pensamientos en un caos total. Brianna miraba ahora el techo, con los brazos cruzados sobre el pecho. El duque era un mujeriego. Eso no era un secreto. Repartía atención con la misma generosidad con la que respiraba. Pero para una mujer de 28 años, cuyas dos hermanas menores ya se habían casado, ambas, las guapas, las de rostros delicados que los hombres admiraban, él era en ese momento la mejor opción disponible. La única opción se corrigió a sí misma con el tipo de honestidad que duele precisamente por ser verdad. Ella no encajaba en el estándar que el reino había elegido admirar. Era recta donde otras tenían curvas, directa donde otras eran suaves. Y había aprendido pronto que los hombres siempre miraban primero a sus hermanas cuando las tres entraban juntas en una habitación. No pues había amargura en eso, o al menos se había entrenado durante años para que no la hubiera. Era simplemente un hecho, como tantos otros hechos que había aprendido a tragar en silencio. Lo que sí había, sin embargo, era la presión de casa. Su padre hablaba en un tono que pretendía ocultar la urgencia y fracasaba. Su madre hacía comparaciones disfrazadas de observaciones. Mientras permaneciera soltera, seguiría siendo un problema sin resolver. Una hija soltera no estaba bien vista en el reino. Y para los intereses comerciales de la familia, era aún peor. Así que había pensado en dos vías de escape. La primera era el duque Rafael, un mujeriego, inconstante, pero presente y, hay que admitirlo, no poco atractivo. Si había alguna intención genuina detrás de las sonrisas y las palabras susurradas demasiado cerca de su oído, un matrimonio era posible. Y cuando él la cortejaba así, ella simplemente sonreía, incapaz de responder de otra manera, porque siempre era así con los hombres. La nota había sido la única forma que encontró de decir algo sin tener que mirar a nadie a los ojos. La segunda vía era el torneo. El torneo de la garra se celebraba una vez al año. Pruebas de habilidad, fuerza, velocidad y forma de lobo, todo frente a nobles de múltiples reinos reunidos para esa semana. Y al final, un único premio, el derecho a hacerle una petición al rey. Cualquier petición dentro de los límites de lo que el reino podía conceder. Brianna se había inscrito semanas antes en silencio, sin decírselo a nadie de su familia. La petición que quería hacer era simple: un trozo de tierra que pudiera llamar suyo, donde pudiera vivir sin depender de nadie, sin depender del matrimonio, sin depender de su familia, sin depender de la buena voluntad de ningún hombre. Una vida construida con sus propias manos en un lugar que nadie pudiera quitarle. Esa era la opción que más le gustaba, se admitió a sí misma. Dos caminos, sin garantías. Andy se lo había jugado todo en una sola noche, con una nota entregada bajo la influencia de 4 copas de hidromiel. Se giró de lado y cerró los ojos. Se despertó con la tenue luz de la mañana y se quedó quieta durante 3 segundos sin recordar nada. Luego se incorporó de golpe y vio algo en la mesita de noche. Un pequeño trozo de papel doblado con su nombre escrito en el exterior y una letra que no reconoció. Su corazón se aceleró. Lo abrió lentamente. Si lo que escribiste es de verdad tu deseo, ¿por qué no vienes a reclamar lo que dices que es tuyo? Brianna se quedó mirando esas palabras durante un largo rato. Había algo en el tono, una diversión contenida, casi una provocación disfrazada de invitación. Fui demasiado lejos, pensó. Seguro que piensa que soy una... Cortó su propio pensamiento. Al menos había una respuesta. Al menos un matrimonio aún podía ocurrir. Empezó a prepararse con una urgencia silenciosa. Necesitaban estar en el punto de partida antes de que sus padres se despertaran e intentaran detenerla. Se le escabulló antes de que el castillo despertara. Brianna llegó a la línea de salida con el corazón en la garganta. Se colocó en la línea marcada en el suelo y se quedó quieta, mirando al frente, intentando no pensar en las innumerables formas en que todo podía salir mal. A su alrededor, los demás competidores se preparaban con la confianza de gente que ya había hecho esto antes. En su mayoría hombres, de hombros anchos, sólidos, con esa postura de quien nunca ha cuestionado su lugar en una competición.
unas pocas mujeres dispersas entre ellos. Las desesperadas, recordó haber oído decir a alguien una vez sobre las mujeres que se unían al torneo. Lo habían dicho como si fuera un insulto. Brianna enderezó la espalda, pues que así sea. El torneo de la garra conllevaba una promesa que muy pocos eventos en el reino podían ofrecer. Para los hombres, casi siempre era una cuestión de poder, tierras, títulos, puestos militares de prestigio. Para las pocas mujeres lo suficientemente audaces como para participar, las posibilidades eran diferentes, más silenciosas, más personales. Un resquicio que la ley común no proporcionaba y que solo la palabra del rey podía abrir. La primera de las 3 etapas era la prueba de obstáculos, una prueba que no permitía cambiar a la forma del lobo, solo inteligencia y fuerza humanas. El recorrido combinaba troncos rodantes que medían los reflejos, brasas ardientes que ponían a prueba la resistencia, cuchillas oscilantes que exigían una precisión absoluta y un muro de piedra que había que escalar sin apoyo. Dejó que su mirada vagara por la grada lentamente, como quien mira al cielo sin buscar nada en particular. Vio al duque Rafael antes de lo esperado, de pie entre otros nobles en una posición privilegiada, saludándola con la mano. Apartó la vista antes de que el saludo le forzara una sonrisa y entonces lo sintió. Recorrió las gradas una vez más, lentamente, hasta que sus ojos encontraron la fuente. El rey estaba sentado un nivel más abajo, ligeramente por delante de los demás, y la miraba directamente a ella. ¿Me está mirando a mí? Miró a su alrededor, confundida. No había nadie lo suficientemente cerca como para justificar esa atención. Volvió a mirarlo durante una fracción de segundo, y sí, él la estaba mirando directamente a ella. Volvió la vista a la línea de salida de inmediato. «Concéntrate», se ordenó. «No has venido aquí a mirar a nadie». Cerró los ojos por un solo segundo. Le rogó en silencio a su cuerpo que recordara. No la fuerza que no tenía, no la velocidad que otros poseían en abundancia, sino los movimientos, la pavana. Ese baile lento y preciso que había aprendido de niña cuando su madre insistió en que toda dama debía saber bailar. Brianna descubrió, para sorpresa de todos, incluida la suya, que era lo único que le salía sin esfuerzo. Pasos firmes, respiración controlada, equilibrio por encima de todo. Eso tendría que ser suficiente, decidió. Tenía que serlo. Se dio la señal. Darrell observaba con los brazos cruzados y una expresión que a sus consejeros les costaría definir. Lady Brianna estaba en el recorrido entre competidores que le doblaban el tamaño, hombres que se habían entrenado para esto durante meses. Una dama en el torneo era lo suficientemente inusual como para llamar la atención, pero no era solo eso. ¿Por qué estaba ella allí? Era una pregunta que aún no podía responder. Había algo en la forma en que se movía que desafiaba sus expectativas. Sin fuerza bruta, sin prisas, una precisión casi elegante en cada paso, como si su cuerpo supiera exactamente dónde cambiar su peso antes de que su mente terminara de calcular. En los troncos rodantes, Anne estudió el ritmo durante 2 segundos antes de cruzar, mientras los competidores a su alrededor tropezaban por su propia urgencia. En las brasas, inspiró profundamente y cruzó lentamente. En las cuchillas oscilantes, esperó una a una sin intentar forzar un camino donde no existía. ¿Quién le enseñó eso?, se preguntó. Llegó al tramo final con los ojos brillantes, retrocedió 2 pasos antes del hueco, respiró hondo y saltó. Aterrizó con ambos pies firmemente en el otro lado. Darrell descruzó los brazos. ¿Qué quiere pedir? La pregunta volvió con más peso que antes. Notó un movimiento detrás de él y reconoció al duque Rafael saludándola desde las gradas con un entusiasmo que le pareció innecesario. Volvió a mirar a Brianna, que aún recuperaba el aliento al final del recorrido, y se puso de pie. Ella no esperaba que el propio rey Alfa descendiera. Nadie lo había hecho. Un tipo específico de silencio recorrió las gradas cuando él comenzó a caminar hacia ella. Brianna todavía intentaba estabilizar su respiración cuando se dio cuenta de que la figura que se acercaba no era un organizador. Hizo una reverencia antes de que sus piernas decidieran correr. «Levántate»,
dijo él con esa voz que no necesitaba volumen para ser escuchada en todas partes. Ella se enderezó y entonces él le ofreció su mano. Brianna la aceptó, y cuando sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, lentamente, con una presión que no llevaba ninguna prisa, sintió un calor subir por su brazo antes de que pudiera hacer nada al respecto. Él rozó su pulgar ligeramente sobre sus nudillos, solo una vez, como si tuviera todo el tiempo del mundo y lo supiera. Y ese único gesto mínimo contenía más intimidad que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Luego su mano se posó en su cintura. Sintió el peso de su toque a través de la tela como si no hubiera tela en absoluto. Esa presencia sólida y cálida que la hizo querer quedarse exactamente donde estaba, y al mismo tiempo la dejó completamente insegura de qué hacer con su propio corazón, que había elegido el momento más inoportuno posible para latir a un ritmo completamente nuevo. Estaba demasiado cerca. «Tengo curiosidad», dijo él, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera, «por saber qué petición pretendes hacerme». Un cosquilleo comenzó donde su pulgar había pasado y subió por su brazo sin pedir permiso. Nunca había sentido nada parecido, con ningún hombre en ninguna situación. Y por supuesto, tenía que pasar ahora con el rey, con esa boca que parecía hecha con el propósito específico de dejar a la gente sin pensamientos. «Mi intención, Majestad, la descubrirá si gano», logró decir, agradeciendo en silencio a los dioses que su voz hubiera salido firme. «¿Debería preocuparme por esa petición?» «No, Majestad». Y él todavía sostenía su mano. Brianna se dio cuenta un segundo demasiado tarde. Allí estaba ella, con su mano dentro de la de él, como si fuera lo más natural del mundo. «Debe haber bebido hidromiel», pensó, desesperada por una explicación que tuviera sentido. Al otro lado del campo de pruebas, los padres de Brianna llegaron sin aliento. Habían perdido tiempo buscándola entre la multitud, su madre arrastrando a su padre por un pasillo, su padre señalando en la dirección equivocada. Y cuando finalmente la vieron, todo el miedo, la ira y la humillación de tener una hija compitiendo frente a todo el reino estallaron a la vez. Sin filtro y sin ceremonia, su padre abrió la boca antes de estar lo suficientemente cerca como para ver claramente quién estaba a su lado. «Brianna». La voz cortó el aire como algo afilado. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo, lo suficientemente alto como para que la gente cercana comenzara a mirar. «Compitiendo en un torneo para deshonrar a la familia frente a todos. Vas a detener esto ahora mismo», continuó su padre, acercándose, con el rostro enrojecido. «Estoy cansado de soportar humillaciones por tu culpa. Tus hermanas nunca harían algo así. Tus hermanas, señor». El padre de Brianna se quedó helado a mitad de la frase. Se giró, y solo entonces, con la ira aún tiñendo su rostro, se dio cuenta de quién estaba de pie a menos de 2 pasos de distancia. El color se le fue del rostro al instante. «No se levanta la voz en un lugar como este», dijo el rey con una firmeza educada. «Les pido que se contengan». «Majestad». Su padre hizo una reverencia con una urgencia que no tenía nada de digna, su voz de repente pequeña. «Perdóneme, le prometo que hablaremos con ella después». «Lo harán en privado», fue la respuesta. Luego los ojos del rey volvieron a Brianna. Ella hizo la reverencia requerida, sintiendo que el calor le subía a las orejas. «Buena suerte en la siguiente etapa, Lady Brianna», dijo él, y se fue. Ella se quedó allí un momento, mirando el espacio que él había ocupado, su mano aún ligeramente cálida, donde él la había sostenido. Sus padres hablaban a su alrededor, su madre en un tono bajo y frenético, su padre tratando de recuperar cualquier pizca de dignidad tras la vergüenza. Pero sus palabras le llegaban como si vinieran de muy lejos. «¿Qué fue eso?», pensó. Brianna regresó a sus aposentos en el castillo con los pies pesados. La primera etapa había terminado y ella había ganado, lo que debería haber sido un motivo para sentirse satisfecha. Se sentó en el borde de la cama. «El rey me tomó la mano», pensó, aunque no quería pensar en ello. Sacudió la cabeza en negación. «Es el rey Alfa», se recordó con una firmeza que intentaba ser definitiva. Estaba considerando acostarse completamente vestida cuando la puerta se abrió. Su madre entró sin llamar. «Oh, como siempre. Tienes que prepararte».
dijo con la objetividad de alguien que ya había tomado todas las decisiones antes de entrar. La cena en el salón principal comienza en menos de una hora. Todos estarán allí. Brianna la miró con ojos que aún cargaban el peso de todo el día. Madre, el mejor vestido. Continuó su madre como si Brianna ni siquiera hubiera intentado objetar. ¿Y tu cabello? Por favor, Brianna, tu cabello. No había argumento capaz de detener eso. La cena en el salón principal era el tipo de evento que nadie se saltaba durante la semana del torneo. Todos los nobles reunidos, todas las familias alojadas en el castillo. Se levantó con un esfuerzo que intentó ocultar. La doncella llegó poco después, trayendo el vestido elegido para esa noche. Un suave tono de verde, hecho de una tela que caía en ondas ligeras, lo suficientemente refinado como para no necesitar adornos, pero bordado con detalles discretos que parecían brillar cada vez que la luz los tocaba. No había ornamentos extravagantes en el escote, solo un acabado delicado que enfatizaba la forma elegante del corpiño. Era el color en el que su madre había insistido desde el principio del viaje, afirmando que resaltaba su serenidad. El salón principal estaba lleno. Largas mesas cubiertas con manteles blancos, candelabros encendidos que proyectaban un brillo que hacía que todo pareciera ligeramente dorado. El murmullo continuo de conversaciones que Brianna había aprendido a tolerar, pero nunca a disfrutar de verdad. Encontró los asientos reservados para su familia, se sentó con cuidado y solo entonces miró la mesa. Y se dio cuenta de dónde habían colocado al duque Rafael. Muy al otro lado del salón, a al menos 8 asientos y la mitad de las conversaciones de la noche de distancia de ella. Brianna sintió algo cercano al alivio y a la vergüenza cuando recordó la nota que había enviado. Lejos era perfecto. Lo que no había calculado era cómo su asiento se alineaba con el resto de la mesa. Levantó la vista lentamente y encontró al rey. Darrell estaba sentado a la cabeza de la mesa con esa postura que parecía llevar sin esfuerzo. Y el asiento de Brianna había sido colocado de tal manera que era casi imposible mirar al frente sin que sus ojos se cruzaran con él. ¿No fue la mañana lo suficientemente humillante?, pensó, fijando la vista en el plato vacío que tenía delante, con una vergüenza que rozaba lo ridículo. Al otro lado de la sala, Rafael notó la distancia antes incluso de sentarse. Miró la mesa, vio a Brianna y llamó a un sirviente con un gesto sutil. Se intercambiaron palabras en voz baja. El sirviente se fue y regresó momentos después con una silla extra, que colocó al lado de Brianna. Sus padres observaron todo con la satisfacción contenida de quienes han esperado demasiado tiempo por algo. Brianna miró la nueva silla a su lado y luego a Rafael, que cruzó el salón hacia ella con esa sonrisa que ponía cuando sabía que estaba consiguiendo exactamente lo que quería. «Lady Brianna», dijo, sentándose a su lado, «estabas demasiado lejos de mí». En la cabecera de la mesa, Darrell observó a Rafael tomar el asiento junto a ella y levantó la copa que tenía delante, bebiendo lentamente con una compostura que le costó mucho más de lo que parecía. Rafael se inclinó ligeramente hacia ella. Dijo algo en voz baja, y ella respondió con una sonrisa contenida que Darrell no pudo clasificar. «Este hombre está tratando de irritarme», pensó, sorprendido por la honestidad de la revelación. No era racional. Sabía que Rafael no estaba haciendo nada diferente de lo que cualquier hombre haría en una situación así. Y sin embargo, algo en la forma en que se acercaba a ella, esa intimidad fabricada que el duque repartía con tanta facilidad, hizo que el vino en la copa de Darrell supiera de repente insípido. La cena continuó. Rafael hablaba junto a Brianna sobre el torneo, sobre la primera etapa, sobre detalles que ella intentaba seguir, pero solo podía oír la mitad. La otra mitad de su atención estaba demasiado ocupada intentando, y fracasando, no mirar hacia la cabecera de la mesa con la frecuencia suficiente para que se notara. Cada vez que levantaba la vista por un segundo, solo un segundo, y solo para asegurarse de que no estaba mirando, se encontraba con los ojos de Darrell. No era una coincidencia. Lo había comprobado suficientes veces como para saberlo. La observaba con esa atención tranquila y peligrosa, y cada vez que sus miradas se encontraban,
Había ese exacto momento fugaz en que algo tensaba el aire entre ellos antes de que Brianna apartara la vista por puro instinto. «Deja de mirarlo», se ordenó a sí misma. Cuando la cena terminó, se levantó, se excusó con las palabras adecuadas y subió las escaleras hacia su habitación con la sensación de alguien que acaba de sobrevivir a algo que aún no podía nombrar del todo. El rey Alfa estaba en el pasillo inferior, hablando con uno de sus consejeros, su voz demasiado baja para oírla. Ella no debería haber mirado. Lo sabía, pero lo hizo. Y él ya la estaba mirando, no de reojo, no por accidente, mirando con esa atención tranquila y concentrada que llevaba, como si el consejero a su lado simplemente hubiera dejado de existir. Brianna apartó la cara antes de que el calor pudiera llegar a sus mejillas. Pero llegó de todos modos, rápido y traicionero. Siguió subiendo, con los dedos agarrando la barandilla con más fuerza de la necesaria, sus pies tocando cada escalón con un cuidado excesivo, como si el suelo pudiera desaparecer si no prestaba atención. Fue una cena, se dijo a sí misma. Solo una cena. Pero luego estaban esas miradas, y su mano sosteniendo la de ella después de la prueba. Apartó el pensamiento con una firmeza que no era ni de lejos tan firme como quería. «Es el rey», se recordó. «¿Has visto cómo actúan las mujeres cuando pasa? No, eso no me va a pasar a mí». Al día siguiente, pasó el tiempo manteniendo la mayor distancia posible de él, calculando rutas por los pasillos para evitar cruzarse con él de frente, desviando la mirada lo suficientemente rápido como para que no pareciera que estaba evitando nada. La siguiente etapa sería una cacería, pero no sabía si sería en forma humana o de lobo, lo que significaba que tenía que estar preparada para ambas. Entrenar dentro del castillo no era una opción. Demasiados ojos por todas partes. El bosque era más seguro, más tranquilo. El bosque se encontraba al borde del atardecer, deslizándose hacia la noche temprana. El cambio llegó con facilidad, como siempre que estaba sola y sin prisas. Y luego entró en el bosque. Se movió lentamente entre los árboles, y sus patas casi silenciosas sobre la tierra. Y entonces lo vio. Estaba de pie en un claro, solo, vistiendo solo pantalones de entrenamiento, una espada en cada mano. Brianna se congeló sin querer. Sus hombros eran demasiado anchos y su pecho. Apartó la vista, volvió a mirar, la apartó una vez más. Eso no estaba ayudando. Brianna permaneció oculta entre los árboles. Él se detuvo. «Sé que estás ahí». Las palabras salieron tranquilas, sin sorpresa. Ni siquiera se giró de inmediato. Simplemente bajó la espada lentamente, como un hombre que tiene todo el tiempo del mundo. Ella se acercó. Debería haberse quedado en forma de loba. Debería haber mantenido el control. Pero él se giró entonces, y sus ojos encontraron los de ella, incluso en la oscuridad creciente, y algo dentro de ella simplemente se deslizó. El cambio de vuelta fue involuntario y demasiado rápido para que pudiera detenerlo. Y entonces era humana, y estaba desnuda en medio del bosque frente a él. El siguiente segundo duró una eternidad. Brianna se cruzó de brazos sobre el pecho, con la cara ardiendo, buscando desesperadamente cualquier cosa cercana que pudiera usar, hojas, ramas, cualquier cosa, y no encontró nada útil porque la naturaleza aparentemente no tenía interés en ayudarla. «Esta mujer está intentando arruinarme», pensó Darrow, el pensamiento más coherente que pudo formar antes de que todos los demás se disolvieran en ruido. Apartó la vista rápidamente, no lo suficientemente rápido como para no ver, pero lo suficientemente rápido para que ella supiera que había apartado la vista, y buscó la capa que siempre llevaba cuando entrenaba en el bosque. Se la lanzó sin mirar. «Toma». Ella la cogió, se envolvió en ella. El silencio se prolongó unos 3 segundos más de lo que era cómodo. «La prueba de mañana», dijo él, con la voz completamente neutra, como si no hubiera pasado nada. «No será una cacería en forma de lobo». Brianna no respondió. Estaba demasiado ocupada tratando de que el calor de su cara desapareciera. «Pero esto», gesticuló vagamente hacia ella, todavía sin mirar. «Necesita mejorar. No puedes cambiar accidentalmente cuando pierdes el control». Ella apretó la capa.
Lo sé, no es una crítica. Finalmente la miró, su rostro neutro, pero algo en sus ojos que no pudo nombrar del todo. Es una advertencia. Ella asintió. Gracias por... gesticuló hacia la capa. Él simplemente inclinó la cabeza, luego se giró. Ven, te acompañaré de vuelta al castillo. Regresaron en silencio, y Darrell usó cada segundo de él para intentar pensar en las cosas más aburridas posibles. Listas de inventario, rutas fronterizas, la lista de señores a los que necesitaba responder. Cualquier cosa. No funcionó especialmente bien. Concéntrate, se dijo a sí mismo, y su mente inmediatamente reprodujo exactamente lo que había visto en esos 2 segundos antes de apartar la vista. Intentó pensar en otra cosa. Rutas fronterizas, listas de inventario, ese señor insufrible esperando una respuesta. Nada. Ella estaba a un paso detrás de él y podía oír sus pasos en el suelo. Y se estaba volviendo difícil fingir que estaba perfectamente bien y en control porque no lo estaba. Y si no ponía más distancia entre ellos pronto, se volvería complicado. Visiblemente complicado. Caminó más rápido. Eres un rey, se recordó. Actúa como tal. El problema era que en ese momento se sentía mucho menos como un rey y mucho más como un hombre. Oh, y había una gran diferencia entre ambos. Y el lobo dentro de él no estaba ayudando, haciendo exactamente lo contrario de ayudar, de hecho, repitiendo un detalle inconveniente, de que ella estaba un paso detrás de él con nada más que una capa entre ella y absolutamente todo. Aceleró de nuevo. Brianna lo seguía un paso por detrás, tratando de entender qué le estaba pasando. Era un calor sin una fuente clara. No era frío, ni vergüenza, ni ira, era otra cosa. Y no le gustaba no poder nombrar las cosas. Siempre sabía cómo nombrar las cosas. Miró su espalda, sus hombros, la forma en que caminaba, como si el mundo se ajustara a él en lugar de al revés. Para, se dijo a sí misma. El calor no paró. Agarró la capa con más fuerza y siguió caminando, preguntándose cuándo exactamente esta historia se había vuelto más complicada de lo que había planeado. Al menos podría ser un poco feo. Eso fue lo primero que pensó cuando finalmente se arrojó a su cama una vez que llegó a sus aposentos. ¿Había mirado? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué había pensado? Había estado allí, desnuda ante el rey, envuelta en una capa como si eso resolviera algo. Y él había puesto esa cara de hombre que no había visto nada. Pero no sabía si eso era bueno o malo. Y no podía dejar de pensar en ello. ¿La había encontrado fea? Se tapó la cara con el brazo. No es que importara. No es que debiera importar. Kenyan era el rey alfa y ella estaba en el torneo. Y ese momento había sido un accidente. Y ese era el final. Y necesitaba dormir porque mañana había otra prueba y ella se quedó dormida a mitad del pensamiento. La segunda etapa comenzó con una mañana que prometía más de lo que cumplió. La cacería cronometrada. La prueba tuvo lugar en el bosque. Cada competidor recibió instrucciones en el punto de partida. Localizar un objetivo oculto dentro de un perímetro marcado y traerlo de vuelta en el menor tiempo posible. El recorrido castigaba a los que solo confiaban en la velocidad. Había troncos caídos, piedras levantadas, terreno que cambiaba sin previo aviso y pistas falsas esparcidas por todas partes. Del tipo que engañaba a los desesperados y eliminaba a los que no se paraban a pensar. No era una prueba de velocidad. Era una prueba mental de quién podía pensar en movimiento. Con el reloj en marcha, Brianna entró en el bosque más despierta que descansada. Avanzó bien, mejor de lo esperado. Estar en el bosque la noche anterior había ayudado. El terreno no era completamente desconocido. Las marcas del sendero tenían sentido, y vio las pistas falsas pronto, evitando perder tiempo en caminos equivocados. Pero una abeja apareció de la nada, volando directamente hacia su cara. El zumbido cerca de su oído fue suficiente para desorientarlo todo durante medio segundo. Y medio segundo fue todo lo que necesitó. Giró el cuerpo por reflejo, su pie se enganchó en una rama seca que no había visto. Brianna rodó cuesta abajo. No fue una caída elegante. No había nada elegante en rodar varios metros por una ladera cubierta de hojas y detenerse en el suelo con la expresión de alguien que no entiende del todo lo que acaba de pasar.
Se quedó así un momento, sentada en la tierra cubierta de hojas. De los arbustos cercanos salieron discretamente unas risas. Los instructores que supervisaban la prueba desde lejos no habían podido contenerse. Brianna los miró, miró la rama, miró la ladera. Luego se levantó, se sacudió las hojas de la ropa con una dignidad que la situación no merecía, pero que estaba decidida a mantener, y caminó hasta el límite de seguridad que había cruzado durante la caída. Motivo de descalificación, como le comunicó uno de los instructores con el tipo de delicadeza improvisada que lo empeoraba. Escuchó, asintió y salió del bosque con la cabeza bien alta. Daryl lo había visto todo desde su puesto de observación. La había visto avanzar con la misma precisión que había notado durante la primera etapa. La forma en que leía el terreno, identificaba las pistas falsas, encontraba el ritmo adecuado. Por un momento, pensó que terminaría la etapa. Luego vio la abeja. La sonrisa que apareció en el rostro de Daryl fue rápida y genuina. La controló tan rápido como apareció, pero no del todo porque algo en esa escena hacía imposible el control total. Había salido del bosque con la cabeza bien alta, cubierta de polvo, descalificada, con hojas todavía enredadas en el pelo y con la cabeza bien alta. Esta mujer, pensó, incapaz de completar el pensamiento de ninguna manera coherente. Brianna vio a Rafael antes de que él la viera a ella. Estaba de pie cerca de la salida del campo de pruebas, del brazo de una mujer de pelo oscuro, riéndose de algo que él había dicho, mostrando ese encanto sin esfuerzo que lo marcaba allá donde iba. Por un segundo, Brianna se quedó quieta, observando la escena con una pregunta silenciosa que no era nueva, pero que pesaba más de lo habitual ese día. ¿Cómo se supone que voy a casarme con un hombre así? Entonces él la vio. Rafael caminó hacia ella con la sonrisa ya puesta, se detuvo cerca y le dio un beso rápido en la mejilla. «Estoy orgulloso de ti», dijo con una sinceridad que no pudo determinar si era real o actuada. Participar es más de lo que la mayoría haría. Sé lo que vales, Brianna, y por eso no necesitas esforzarte así más. Después del torneo, hablaré con tu padre sobre un futuro matrimonio. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ella apartó la barbilla de su mano con un gesto suave pero deliberado. Con todo el respeto, dijo con una voz más firme de lo que había planeado y sin arrepentimiento, el mundo no gira a tu alrededor, Rafael. Estoy en este torneo porque elegí estarlo. No para impresionar a nadie y ciertamente no para sentarme a esperar que otro decida cuándo es mi turno. Él se quedó helado por un segundo, con la expresión de un hombre no acostumbrado a oír eso. Luego la sonrisa volvió. «Perdóname, no quise ofenderte», dijo. Ella no respondió. Solo enderezó la espalda y esperó lo que viniera después. «Lady Brianna». La voz vino de detrás de ellos y ambos se giraron a la vez. Daryl estaba a unos pasos de distancia, con una postura que no necesitaba contexto para decir todo lo que tenía que decir. Miró a Rafael por un segundo, solo uno, pero con el tipo de mirada que contenía más significado que la mayoría de las frases, y luego dirigió su mirada hacia ella. «Puede volver al castillo y descansar para la etapa de mañana», dijo. Rafael retrocedió medio paso, hizo una reverencia con una urgencia que claramente no había sido planeada. Oti murmuró un «Majestad» antes de encontrar una razón inmediata para estar en otro lugar. A Brianna le pareció involuntariamente cómica la velocidad con la que desapareció. Miró a Daryl. Él la miró a ella, esa atención directa que todavía no había podido categorizar. «Gracias, Majestad», dijo, haciendo una reverencia, y se fue. Su habitación estaba en silencio cuando llegó, pero había una nota en la mesita junto a la cama doblada con su nombre escrito en el exterior. La cogió, la abrió y leyó. «Esta noche, el jardín sur. Cuando el castillo se calme, ven a ver las estrellas». Brianna se quedó mirando las palabras por un momento. Rafael pensó de inmediato. Era exactamente el tipo de cosa que él haría. Una invitación nocturna, lo suficientemente poética como para parecer romántica, lo suficientemente vaga como para no significar nada vinculante. Había dicho que hablaría con su padre sobre el matrimonio. Y ahora había una invitación al jardín por la noche, como si quisiera tener esa conversación en privado, lejos de la formalidad del salón
y de los ojos de todo el castillo. El jardín sur estaba en silencio cuando llegó. Las estrellas estaban fuera, brillantes y numerosas. El tipo de cielo que solo aparece cuando las nubes son lo suficientemente amables como para apartarse por completo. Brianna miró a su alrededor. Nadie. Caminó hasta el banco de piedra en el centro del jardín y se sentó, ajustándose la ropa con el cuidado automático de alguien a quien se le ha enseñado a hacerlo, sin importar cómo se sintiera por dentro. Rafael aún no había llegado. Esperaría, no mucho, pero esperaría. Levantó los ojos al cielo. Estaba tan absorta en las estrellas que no oyó los pasos que se acercaban. Solo sintió que el banco se hundía ligeramente a su lado antes de girar la cabeza. Y cuando se giró, no era Rafael. Daryl se sentó a su lado con esa calma que parecía no requerir nunca justificación. Miró las estrellas con el mismo enfoque con el que ella las había mirado segundos antes, como si hubiera venido allí exactamente para eso y nada más. «Buenas noches, Majestad», logró decir, su voz un poco más pequeña de lo previsto. «Ya me iba». Empezó a levantarse. «Quédate», dijo él simplemente. El jardín estaba en silencio a su alrededor. Él habló primero. «¿Por qué estás en el torneo?» Brianna lo consideró por un segundo. Luego, «Quiero ser doncella en el castillo». Daryl se detuvo. Giró su rostro lentamente hacia ella, con la expresión de un hombre que acaba de oír algo y no está del todo seguro de haberlo procesado correctamente. Ella le sostuvo la mirada durante 2 segundos antes de no poder más. Una risa se le escapó antes de que pudiera detenerla, suave y genuina. Y había algo liberador en reír así en el jardín oscuro con el rey a su lado, o mirándola como si fuera un rompecabezas que no había anticipado. «Tengo una petición muy importante que hacer», dijo una vez que la risa se desvaneció. «Pero su majestad solo sabrá cuál es si gano el torneo». «¿Es eso una amenaza?» «Es una condición». Él la miró por un momento. La sonrisa no llegó a su boca. Apareció solo en sus ojos, en ese lugar donde parecía guardar todo lo que no pretendía mostrar fácilmente. «¿Qué tienes con el duque?», preguntó entonces con un tono casual, que no era ni de lejos tan casual como pretendía sonar. Brianna giró su rostro hacia él. «¿Es deber de su majestad vigilar la vida de la gente?» «No», dijo él sin dudar, «pero eres demasiado sorprendente para pasar desapercibida». «Ven», dijo mientras se levantaba, extendiendo una mano cuando notó que ella se sentía incómoda. No podría explicar más tarde cómo había tomado su mano con tanta naturalidad, como si fuera la continuación obvia de algo que había comenzado antes. Pero su mano estaba allí, y sus pies ya se estaban moviendo, y los dos caminaron por el jardín sur con las piedras antiguas a su alrededor, y la luna comenzando a salir sobre las murallas del castillo. Caminaron en silencio durante unos pasos. «¿Por qué no estás casada todavía?», preguntó directamente, cortando el silencio sin ceremonia. Brianna lo miró de reojo. «¿Por qué me preguntaría eso?», se preguntó. «Vi a mis hermanas casarse», dijo después de un momento. «Vi lo emocionadas que estaban, la forma en que se ponían cuando estaban cerca de los hombres que eligieron, y me di cuenta de que nunca había sentido eso por nadie». El tiempo siguió pasando, y seguí esperando algo que nunca apareció. Hizo una pausa. «Además», dijo con una franqueza que el aire de la noche parecía facilitar, «los hombres siempre prefirieron a otras mujeres. Nunca encajé muy bien en lo que sea que esperan que sea una mujer». Daryl dejó de caminar. Ella dio un paso más antes de darse cuenta y giró su rostro hacia él. Él estaba allí, en medio del jardín, con la luna grande y clara perfectamente enmarcada sobre las murallas detrás de él, mirándola con una expresión que no pudo clasificar de inmediato. No era lástima, no era sorpresa. El silencio entre ellos duró lo suficiente como para que ella reuniera valor. «Y su majestad», dijo con una voz que intentaba sonar casual, y no lo consiguió del todo, «¿por qué nunca se ha casado? Todas las damas del reino están esperando eso». Daryl se quedó en silencio por un segundo. No era la vacilación de alguien que no sabe. Era la vacilación de alguien que decide cuánto decir. «Porque estoy esperando a alguien», dijo. Luego inclinó la cabeza ligeramente con algo en sus ojos que no pudo categorizar. Curiosidad quizás,
o una provocación apenas disimulada. ¿Y tú?, preguntó. ¿Eres una de las damas que estaba esperando eso? ¿O solo tienes ojos para el duque Rafael? El calor le subió a la cara antes de que pudiera detenerlo. No estoy esperando nada, dijo con una firmeza que salió ligeramente demasiado alta para sonar convincente. ¿No?, preguntó él. No. La miró por un momento, luego dio un paso hacia ella, lento, sin prisas, como un hombre que sabe que tiene tiempo y no tiene intención de desperdiciarlo. Siempre te he mirado, dijo, más bajo ahora. En cada habitación que compartimos, en cada ceremonia, mirabas todo a tu alrededor excepto a mí. Brianna entreabrió los labios, sorprendida. El rey quería hablar conmigo. El rey siempre me miraba. ¿Estás seguro?, preguntó lentamente. Era yo. Lo soy. Pero yo soy... Se detuvo. Empezó de nuevo. Hay tantas mujeres mucho más. No te ves a ti misma con claridad, dijo él simplemente, como si afirmara un hecho tan sólido como cualquier otro. Tienes una belleza que no se encuentra fácilmente y, al parecer, una cantidad considerable de terquedad también, lo que hace todo más interesante. Brianna lo miró fijamente. Su corazón había hecho algo irregular que prefería no examinar. Luego él dio otro paso hacia ella y otro. Su mano encontró su cintura con una lentitud que le dio tiempo más que suficiente para retroceder si lo deseaba, y no lo hizo, lo cual era una información sobre sí misma con la que lidiaría más tarde. Se acercó, demasiado cerca para ser casual, lo suficientemente cerca como para que tuviera que levantar la cara para seguir mirándolo a los ojos, y entonces la besó. No fue vacilante, fue directo y deliberado. Su mano en la cintura de ella, atrayéndola más cerca con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Los pensamientos de Brianna simplemente se apagaron. Había imaginado que un beso se sentiría de una manera. Había construido versiones de él en su mente durante años, tomadas de cosas que había leído y visto de lejos. Ninguna de esas versiones la preparó para esto. El calor, el peso de su mano en su espalda, el descubrimiento de que el cuerpo responde mucho antes de que la mente decida si debería. Sus manos encontraron la tela de su ropa antes de que siquiera eligiera levantarlas. Sus dedos se enroscaron en la tela. Lo siguió cuando sus labios profundizaron el beso sin dudar, sin pensar. Y entonces sintió algo que no había estado allí un momento antes, firme, inconfundible, presionado contra ella. El jardín desapareció, el castillo desapareció. Solo estaba eso y su temblor. Y esa comprensión que empeoró el temblor de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Esta mujer, pensó él, incapaz de completar el pensamiento. No quedaba ningún pensamiento coherente, solo ella contra él, y el considerable esfuerzo de no hacer más de lo que ya estaba haciendo. Un suave e involuntario aliento se le escapó, y con él su nombre, Daryl, dicho de una forma que nunca antes había oído. Como si la palabra llevara un nuevo peso así. Abrieron los ojos al mismo tiempo. Su mirada era diferente. Ojos entrecerrados, respiración más corta, la contención visible de un hombre que se reprime de hacer algo imprudente. Entonces llegaron los pasos. Los guardias aparecieron en la entrada del jardín, y los dos se separaron. Brianna estaba de espaldas a la entrada, con el corazón latiendo a un ritmo que esperaba que no fuera audible, sus labios aún llevando el recuerdo de lo que había pasado. Daryl ajustó su postura con una facilidad que a ella le pareció en ese momento ligeramente injusta. Le tomó la mano, llevó sus nudillos a sus labios con esa misma gracia sin prisas de siempre. Pero algo era diferente ahora, después de lo que había pasado, y ambos lo sabían. «Hablaremos más mañana», dijo en voz baja, y caminó hacia los guardias con el porte de un hombre que no necesita presentación. Brianna se quedó en el jardín un momento después de que él se fuera. Oche levantó la mano lentamente y se tocó los labios. Eso pasó, pensó. Subió las escaleras de vuelta a su habitación con pasos que carecían de la ligereza que el momento quizás merecía. Demasiadas cosas estaban pasando dentro de ella a la vez, y el agotamiento de todo el día pesaba sobre todo como una capa que dificultaba separar lo que sentía de lo que simplemente estaba demasiado cansada para procesar.
¿Qué vio en mí?, se preguntó. Subió las escaleras de vuelta a su habitación con pasos apresurados. Demasiadas cosas sucediendo dentro de ella a la vez, y la fatiga de todo el día hacía todo más pesado, más difícil de entender. Pero, ¿qué hacía él allí? La pregunta llegó antes de que pudiera detenerla. Había ido al jardín esperando a Rafael. Rafael era quien había enviado la invitación, y en su lugar apareció el rey. ¿Por qué no se había presentado el duque Rafael? La nota del jardín. ¿Quién la había enviado? Repasó el recuerdo. El papel doblado sobre la mesa. La letra que no reconoció. Las palabras que había asumido que eran suyas porque eran exactamente el tipo de cosas que él diría. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si la nota no era de él en absoluto? La idea llegó de repente, absurda y enorme, y se quedó quieta con ella por un momento antes de reír por lo bajo. Eso es una locura, pensó. Una completa locura. La nota que había enviado en el baile. El sirviente que había seguido la dirección equivocada en un salón lleno de gente. ¿Y si nunca había llegado a Rafael? ¿Y si había llegado a otro hombre? Al hombre equivocado, al que estaba de pie exactamente donde su gesto había señalado. Sacudió la cabeza. No, no era eso. Estaba imaginando cosas. Estaba cansada y el jardín la había dejado conmocionada. Y estaba inventando explicaciones porque eran más fáciles que aceptar que el rey simplemente había aparecido por coincidencia y ella no tenía ni idea de qué hacer con eso. Rafael había desaparecido. Debía haber una explicación simple que ella aún no conocía. Y el rey era el rey. Atento, presente, inquietante, pero seguía siendo el rey. No había ningún hilo que conectara todas esas cosas, excepto su propia mente, que claramente estaba demasiado cansada para ser de fiar. ¿Qué vio en mí? La pregunta volvió. Nada tenía sentido. Se conocía a sí misma. Sabía que no era considerada atractiva por la mayoría de los hombres, especialmente no por un rey. Quizás es que él es así, razonó. Quizás trata a todas las mujeres así. Pero el recuerdo del beso estaba allí, demasiado real para ser descartado con una explicación conveniente. Se derrumbó en la cama. Lo mejor es olvidar esta noche, decidió. Fue mejor que cualquier sueño que haya tenido, y es exactamente por eso que necesito olvidarlo. Cerró los ojos. Se quedó dormida con ese pensamiento aún sin terminar. La luz del amanecer se coló por la ventana antes de que estuviera lista para ella. Brianna se quedó acostada unos segundos, con los ojos cerrados en ese estado específico, entre el sueño y la vigilia donde todo es todavía suave e impreciso. Entonces el recuerdo la golpeó. El jardín, la luna, su mano en su cintura, el beso. Y abrió los ojos de inmediato. Giró la cabeza hacia un lado. Había una nota en la mesa. La cogió con los dedos mucho menos tranquilos de lo que pretendía mostrar, incluso sin nadie mirando, y la abrió. Buena suerte. Si deseas retirarte, está bien. Hablaremos después del torneo. Brianna se quedó mirando las palabras y luego miró la letra. Era la misma que la de anoche, la misma que la de la invitación al jardín. Estaba segura ahora. El pensamiento absurdo de la noche anterior regresó. Había sido él. La nota del baile nunca había llegado a Rafael. El sirviente la había entregado al hombre equivocado, al hombre que estaba de pie exactamente donde ella había señalado, vestido con ropas oscuras, con esa presencia inconfundible. Y él se había guardado la nota. Había respondido. Había enviado la invitación al jardín. Se había presentado cuando Rafael no lo hizo porque Rafael nunca había sabido nada de todo aquello. Había sido él. Todo este tiempo había sido él. Se quedó allí, mirando al techo durante un largo momento, dejando que esa información se asentara lentamente como la nieve, sin prisa por cubrirlo todo de una vez. La tercera etapa era hoy. Se levantó, llamó a su doncella con urgencia y se vistió con la prisa silenciosa de quien necesita irse antes de que el castillo despierte por completo. Sus padres no podían verla. Harían lo que siempre hacían, que era encontrar razones para hacerla detenerse antes de llegar al final. El bosque se sentía diferente esa mañana. O quizás era ella la que se sentía diferente. Brianna no estaba segura. El aire llevaba la humedad específica de las mañanas más frías,
y el camino hasta la zona indicada para la tercera etapa se sintió más largo de lo que había parecido en el mapa. Caminó rápidamente, con los ojos en el suelo, los pensamientos todavía a medias en el jardín de la noche anterior, hasta que empezó a fijarse en los otros competidores. Entonces se detuvo. Los hombres a su alrededor estaban medio desnudos, no descuidadamente, deliberadamente. La ropa se doblaba y se dejaba a un lado con la facilidad natural de la gente que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Algunas de las mujeres hacían lo mismo, prácticas y sin disculpas. Brianna se quedó allí mirando la escena por un momento. ¿Qué está pasando aquí? Una mujer que pasaba debió leer la expresión de su rostro porque se detuvo y preguntó con la franqueza de alguien a quien no le interesa perder el tiempo. ¿Piensas quedarte vestida? ¿Por qué?, preguntó Brianna con una voz que esperaba que sonara más firme de lo que lo hizo. La tercera etapa, dijo la mujer como si fuera obvio. La carrera en forma de lobo. Miden la velocidad, la resistencia, el tiempo y el control de la transformación. Todos necesitan estar desnudos para que los jueces puedan evaluar el cambio correctamente. Brianna se quedó helada. La carrera en forma de lobo. Había oído hablar de la tercera etapa en términos generales, que involucraba la forma animal. No había prestado atención al detalle específico y había una razón muy clara para ello. Si lo hubiera oído, podría haber reconsiderado algunas cosas. Brianna había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Eso era lo que se repetía a sí misma mientras sus dedos trabajaban en los lazos de su vestido con una determinación que intentaba no dejar lugar a la duda. La primera prenda cayó al suelo. Respiró hondo y siguió. Daryl llegó a la zona de la tercera etapa por el camino que siempre usaba. Desde el lado ligeramente por encima de los competidores, con el punto de vista necesario para presidir el cierre del torneo. Había saludado a los organizadores, confirmado los nombres de los finalistas, hecho todo lo que se esperaba que hiciera en ese momento con la eficiencia de alguien que había repetido el ritual suficientes veces como para que fuera automático. Entonces sus ojos encontraron a Brianna. Estaba entre los competidores y lo procesó con una velocidad que lo sorprendió por la intensidad de la reacción que vino con ello. Medio desnuda, no había tiempo, ninguna intervención posible que no creara un escándalo aún mayor que la propia situación. Detener la prueba, llamar la atención sobre ella de una manera que la expondría aún más, crear una escena pública que nunca le perdonaría. El protocolo del torneo era claro. Una vez que comenzaba la preparación, una vez que los competidores estaban en posición, no podía haber interrupción legítima. Estaba atrapado. Y el lobo dentro de él lo sabía y estaba furioso precisamente porque lo sabía. Esto no puede ser, dijo esa parte interior, llena de una rabia sin dónde ir. No puede estar haciendo esto, y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo no preví esto? Debería haberle ordenado que no compitiera y haber quitado su nombre de la lista. Daryl permaneció inmóvil en su lugar designado con los brazos cruzados y una expresión que ninguno de los consejeros a su alrededor se atrevió a comentar. Había algo en él en ese momento que no era el rey habitual, algo más antiguo, más primario, contenido por una restricción que costaba mucho más de lo que parecía. Miró al frente y no apartó los ojos de Brianna durante el resto de la preparación. No por deseo, sino con ese enfoque particular de quien protege algo desde lejos. Porque no puede hacer más que eso. Se dio la señal. La carrera en forma de lobo no se parecía a nada probado antes. Sin un recorrido fijo, sin obstáculos. Era pura velocidad, aliento y la capacidad de transformarse con suficiente control como para que el lobo interior obedeciera en lugar de tomar el control. Los jueces medían el tiempo de transformación, la fluidez del movimiento, la velocidad sostenida. Brianna cambió y corrió. Por un momento, solo un momento, pensó que podría lograrlo. Su ritmo era bueno, su respiración era buena. Los otros competidores estaban a su lado, pero no por delante. Pero el agotamiento llegó. Los otros competidores la adelantaron y Brianna los observó con la respiración aún pesada. Eran buenos, muy buenos. Gente que se había entrenado toda su vida para exactamente esto. Guerreros, guardias, hijos, gente que creció con una espada en la mano.
Podía ver la diferencia en la forma en que se movían. Esa facilidad natural que no se puede comprar y no se puede apresurar. Ella, por otro lado, estaba agotada. Su loba todavía se escapaba cuando no debía. Su cuerpo aún no había decidido del todo quién estaba al mando. Se había preparado. Se había preparado con todo lo que tenía. Pero todo lo que tenía no era suficiente contra años de entrenamiento que su padre nunca le había permitido. Una dama no necesita eso, siempre decía. Una dama tiene otros deberes. Miró a los competidores que corrían delante de ella. Qué irónico, pensó con un cansancio que tenía un borde amargo. Una pobre dama sin entrenamiento. ¿Qué esperaba? Pero llegó al final, no la última. Había dos detrás de ella, lo cual era algo, pero lo suficientemente lejos de los primeros como para que los números no dejaran lugar a dudas. Cuando los resultados se sumaron a los de las etapas anteriores, la posición de Brianna quedó clara mucho antes de que se anunciara oficialmente. No había ganado. Volvió a su forma humana, se vistió lentamente con movimientos que no tenían prisa porque ya no había nada por lo que apurarse. ¿Cómo pude creer que ganaría? Pensó con una honestidad dolorosa. Una carrera de obstáculos ganada gracias a la pavana. Una cacería perdida por una abeja. Y la carrera perdida por el agotamiento acumulado de toda una semana. Había dado todo lo que tenía y no había sido suficiente. Empezó a caminar. Lady Brianna. La voz la alcanzó antes de que abandonara la zona. Se giró. Daryl estaba a unos pasos de distancia con una expresión que no pudo clasificar del todo. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca como para que las palabras fueran solo para ella. «Dime lo que quieres, Brianna», dijo. «Por favor, sin bromas. Sé honesta». Ella lo miró por un momento antes de responder. «Un hogar», dijo. «Un lugar propio sin depender de mis padres. Sin ser forzada a casarme con alguien solo porque es lo que se espera». Eso era todo. Daryl se quedó en silencio por un segundo. «No necesitabas hacer esto», dijo. Y había algo en su voz que no era crítica. Era más cercano al dolor. «Solo necesitabas pedírmelo directamente. Te lo habría dado». Brianna sintió la lágrima antes de darse cuenta de que estaba llorando. Solo una, que no pudo contener a tiempo. «Estoy agotada», dijo. Y la palabra llevaba más que el torneo. Lo llevaba todo. Todo esto me ha agotado». Daryl dio un paso hacia ella y había algo en su rostro que no tuvo la energía para descifrar. «Espérame», dijo. «Por favor, ve al castillo. Cerraré el torneo y luego hablaremos». Había algo en la forma en que lo dijo que era diferente a una orden. Era más cercano a una promesa. Ella asintió y se alejó. No llegó muy lejos. Sus padres la esperaban cerca de la salida y había algo en su postura, en el carruaje que vio detrás de ellos con el equipaje ya cargado, que se lo dijo todo antes de que se pronunciara una palabra. Su padre se adelantó. «El carruaje está listo», dijo con la firmeza de alguien que ya ha tomado la decisión por todos. «Tus cosas están dentro. Nos vamos ahora». «Padre, yo no puedo soportarlo más», dijo, y su voz sonaba diferente ahora. No solo ira, sino un cansancio casi idéntico al de ella. «No puedo soportar la vergüenza, Brianna. No puedo. Estabas prácticamente desnuda frente a todo el reino, frente a nobles de otros reinos. ¿Cómo se supone que voy a mirar a nadie a la cara después de esto?» «Era parte de la prueba», dijo ella, su voz más cansada que combativa. «Todos los competidores hicieron lo mismo». «Tú no eres todos los competidores», dijo su padre. «Eres mi hija, y hoy te vi». Se detuvo, apartó la cara. Había algo allí que no era solo ira, algo como vergüenza y pena. Su madre estaba a su lado con los labios apretados. Brianna subió al carruaje no porque estuviera de acuerdo, no porque se hubiera rendido. Subió porque estaba demasiado agotada para librar una batalla más ese día. El carruaje se movió. Miró por la ventana hasta que el castillo desapareció detrás de los árboles. Daryl cerró el torneo, nombró al ganador, dio los discursos, estrechó las manos necesarias, respondió a las preguntas que requerían respuesta. Hizo todo con la precisión de alguien que lo había hecho el tiempo suficiente como para que fuera automático. Y cuando comenzó el banquete de clausura y los nobles se dispersaron por el salón, llamó a un sirviente.
Lady Brianna, dijo. ¿Dónde está? El sirviente dudó un segundo que fue lo suficientemente informativo por sí solo. La familia partió, Majestad. Darrell no dijo nada. Le había dicho que esperara. La noche en casa de su familia fue larga. Brianna no durmió. Yacía en la cama con el techo sobre ella y sus pensamientos debajo. ¿Cuál fue el punto de todo esto entonces?, se preguntó. No había respuesta. Así que se quedó con la pregunta y con el llanto que venía en oleadas irregulares y con ese agotamiento específico de quien luchó por algo con todo lo que tenía y aún así perdió. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, estaba despierta. Llamaron a la puerta. Brianna. La voz de su madre sonaba diferente, más suave de lo habitual. ¿Puedo entrar? Abrió la puerta. Su madre entró y se quedó allí un momento, mirándola. Rafael está en el salón, dijo. Hablando con tu padre. Brianna se quedó en silencio. Su madre cruzó la habitación lentamente y se sentó a su lado en el borde de la cama. Lo siento, dijo su madre en voz baja con una honestidad que Brianna no esperaba. Todo lo que hicimos fue por miedo, miedo de que terminara sola, de que el tiempo pasara y nadie viniera. No fue justo como lo manejamos. Brianna no respondió de inmediato. Se quedó allí, con el rostro apoyado en el hombro de su madre, aceptando ese calor sin tratar de evaluar si lo merecía. Se quedaron así unos segundos, solo ellas dos, sin necesidad de más palabras. Luego Brianna se levantó, se arregló el pelo con lo que tenía a mano, se puso la ropa adecuada y bajó. Rafael estaba al pie de la escalera, de rodillas. Ella siguió bajando. Cuando llegó a él, le tomó la mano lentamente con una ceremonia que rara vez se molestaba en usar. Lo miró, esperando. Abrió la boca para hablar. Llamaron a la puerta. Se quedó quieta un segundo, mirándolo a él, a la puerta, a su mano sosteniendo la de ella. Luego, con una suavidad que también era una decisión, retiró los dedos. Disculpa, dijo, y fue a abrir la puerta. Darrell estaba al otro lado, sin guardias, sin séquito, solo él, con esa postura que no necesitaba explicación y una sonrisa tirando de la comisura de su boca que reconoció de inmediato porque la había visto solo unas pocas veces. Y cada vez había hecho que algo irregular sucediera dentro de ella. ¿Por qué huiste?, preguntó como si fuera la pregunta más natural del mundo para una visita matutina sin anunciar. Brianna lo miró fijamente, incapaz de formar nada apropiado para el momento. Necesito hablar contigo, dijo. ¿Puedo pasar? Abrió la puerta. Darrell entró y se detuvo. Y su madre en el pasillo, su padre cerca de las escaleras. Y el duque Rafael, levantándose de rodillas con una expresión que pasó de la sorpresa a algo más complicado. Y finalmente se asentó en una reverencia incómoda hecha con la prisa de quien recuerda demasiado tarde que debería haberla hecho antes. Majestad, dijo Rafael. Darrell lo miró por un segundo. Luego la miró a ella. ¿Qué hace él aquí? Rafael enderezó la espalda. Vine a pedir la mano de Lady Brianna en matrimonio. Dijo con una dignidad que la situación hacía progresivamente más difícil de mantener. La conozco desde hace mucho tiempo y creo que... No, dijo Darrell. Rafael se quedó helado. No, repitió. Brianna será mi reina, dijo Darrell con la sencillez que usaba para las cosas que, en su mente, ya estaban decididas y no requerían más discusión. El silencio se instaló. Rafael abrió la boca atónito. Con todo el respeto, Majestad, dijo, poniéndose más derecho con una dignidad que el momento estaba desmoronando rápidamente. Yo llegué primero. Vine a pedir la mano de Lady Brianna antes de que su Majestad entrara por esa puerta. Darrell giró su rostro hacia él lentamente. No había ira en su expresión. Había algo más tranquilo, lo que lo hacía más difícil de ignorar. ¿De verdad deseas desafiarme por ella?, preguntó con esa voz tranquila, con bordes muy afilados. Rafael se quedó quieto un segundo. El color se le fue del rostro de una manera que claramente no había planeado. No, dijo. Entonces Darrell respondió, todavía tranquilo, a menos que Lady Brianna te quiera a ti. Ambos la miraron. Brianna miró a Rafael, al rostro que le había sonreído tan fácilmente durante toda la semana, a la postura que ahora era ligeramente menos segura de lo habitual,
a un hombre que había sido durante días el camino más probable hacia una vida que pensaba que necesitaba resolver. Lo siento, Rafael, dijo. No había crueldad en ello, solo la verdad dicha con toda la delicadeza que pudo manejar. Rafael se quedó en silencio por un segundo. Luego inclinó la cabeza hacia ella, no con dolor, sino con algo que parecía, por primera vez en toda la semana, un respeto genuino. Se fue. La puerta se cerró con un clic. El silencio que quedó tenía una textura diferente a cualquier otro de esa mañana. Los padres de Brianna estaban congelados, con expresiones de personas inseguras de si debían hablar o respirar. Daryl los miró por un momento. Luego se volvió hacia ella. No estoy seguro de si quedó claro, pero de verdad te quiero. Y la nota que enviaste en el baile, fui yo quien la recibió. Brianna lo miró. Lo sé, susurró. Algo cambió en su rostro ante eso. Se quedó en silencio un segundo antes de continuar. Fue mi culpa, dijo. Debería haber arriesgado más. Debería haberme acercado a ti de otra manera. Ahorrarte todo el torneo. Hizo una pausa. Aunque debo admitir que me impresionaste. Tu coraje, pues tu fuerza, la forma en que manejaste cada etapa. La comisura de su boca se levantó ligeramente. No puedo negar que incluso disfruté viéndote. Brianna abrió la boca. Pero, dijo, y su voz cambió, más baja ahora, con un peso que no había oído antes, verte en la tercera etapa así frente a todos. Se detuvo. Cuando continuó, había algo en sus palabras que nunca esperó de un hombre como él. Una vulnerabilidad genuina. Me dolió más de lo que sabía que lo haría. Pero fue tu elección. Y la respeté. El silencio que siguió tenía sustancia. Te quiero, Brianna, dijo simplemente. Su padre palideció. Su madre se llevó una mano a la boca. Ambos miraron a Daryl como si trataran de decidir si lo que habían oído era real. Daryl se volvió hacia Brianna y entonces hizo algo que nadie esperaba. Ni sus padres, ni la propia Brianna. Se arrodilló. El movimiento fue lento y deliberado, sin ceremonia excesiva. Una mano buscó en el bolsillo de su abrigo y volvió con un anillo. De diseño simple, pero con una piedra que atrapaba la luz de una manera que hacía imposible no mirarla. Lo sostuvo entre sus dedos y levantó los ojos hacia los de ella. Detrás de ella, su madre jadeó suavemente. Su padre se quedó completamente quieto. Brianna, eres la mujer más hermosa y valiente que he conocido. Sé que el matrimonio no es algo que hayas deseado nunca. Y si quieres un hogar propio con suficiente dinero para vivir el resto de tu vida, exactamente como elijas, te lo daré. Sin condiciones, sin obligaciones. Hizo una pausa. Pero permíteme hacer esto correctamente ahora. Permíteme ofrecerte otra propuesta. Levantó el anillo ligeramente. ¿Compartirás tu vida conmigo? Brianna lo miró durante un largo momento y de repente todo llegó a la vez. Todo había sido real. Él de verdad la quería. No como una más, no por conveniencia, no por deber. A ella, a Brianna, que había pasado años creyendo que cosas así no le pasaban a ella. Que el romance era algo que experimentaban sus hermanas, que experimentaban otros. Nunca ella. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría escapársele por la boca. Su cara ardía desde el cuello hasta las orejas. Él la quería, solo a ella, se sonrojó. Y esta vez no había nada a qué culpar excepto a la verdad. Sí, dijo. Daryl se levantó lentamente, le tomó la mano y deslizó el anillo en su dedo con una palma que contrastaba bruscamente con todo lo que ella sentía por dentro. Luego se inclinó, su mano deslizándose hacia su cintura, sus ojos fijos en los de ella, lo suficientemente cerca como para que su padre carraspeara. Ambos se detuvieron, se separaron. Brianna miró a sus padres y recordó abruptamente que existían. Brianna había pasado una semana entera en el castillo y había dormido en los aposentos preparados especialmente para ella, la futura novia del rey Alfa. Esto está pasando de verdad, pensó. Los preparativos de la boda se habían apoderado de todo el castillo, costureras yendo y viniendo con telas, sirvientes reorganizando salones, y sus padres moviéndose con una energía que Brianna nunca les había visto antes. Su madre llorando cada 5 minutos, su padre sonriendo de una manera que le parecía casi incómoda,
como si su cara no estuviera acostumbrada. Sus hermanas llegarían temprano a la mañana siguiente, y ya podía imaginar el caos que traerían consigo. Era bueno. Todo era muy bueno, pero estaba agotada. Estaba casi dormida cuando oyó el golpe en la puerta. La abrió sin pensar, y allí estaba él, Daryl, apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, una pequeña sonrisa que claramente intentaba no dejar crecer. ¿Alguna posibilidad de que pueda robar un momento a solas con mi novia?, preguntó. Tus padres no te han perdido de vista en todo el día. Juro que leen mi mente y saben exactamente lo que quiero hacer. Brianna se rió. Entra. La habitación se sintió más pequeña cuando él entró. Siempre lo hacía. Miró a su alrededor por un segundo, luego la miró a ella. Esa mirada directa que todavía hacía que su corazón hiciera cosas inconvenientes. La invitación de tu nota, dijo. ¿Sigue en pie? Ella parpadeó. ¿Qué invitación? ¿Que me quieres todo para ti? El calor le subió por el cuello antes de que pudiera hacer nada al respecto. Abrió la boca. No encontró nada útil que decir. La cerró. Él se quedó allí esperando, justo con esa sonrisa que a ella le parecía adorable e imposible a la vez. Luego se inclinó lentamente, demasiado lentamente, completamente innecesariamente, y le besó la mejilla. Solo vine a darte las buenas noches, murmuró lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su voz. Se giró hacia la puerta. Brianna le cogió del brazo. Él se detuvo, se quedó quieto un segundo antes de volverse. Y cuando lo hizo, sus ojos eran diferentes, más intensos, como fijos en ella con esa misma hambre contenida que había visto antes y que ahora reconocía demasiado bien. No me hagas eso, dijo, con la voz baja, áspera de una manera que no había estado allí un minuto antes. No llegaré a la boda. Tú eres el que vino aquí, dijo ella. Él la miró fijamente por un segundo. Y ya me arrepiento. Brianna se rió, y él también sonreía. Brianna se puso de puntillas y lo besó, con intensidad primero, sus manos agarrando su cintura sin dudar, su boca reclamando la de ella con un hambre que ya no intentaba ocultar. Luego más lento, más profundo, de la manera que hacía que sus pensamientos se detuvieran por completo. Y luego intenso de nuevo, como si no pudiera elegir entre tomar y saborear, y hubiera decidido hacer ambas cosas a la vez. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Brianna lo miró, su pelo ligeramente despeinado, toda su contención completamente deshecha. Te quiero todo para mí, susurró. Solo para mí, esta noche. Por un segundo, él se quedó allí, respirando el mismo aire que ella, como si esas palabras hubieran roto el último hilo de su control. Entonces apareció la sonrisa, lenta, peligrosa, y sus ojos se oscurecieron de esa manera que Brianna ya conocía demasiado bien. Entonces será como mi reina ordene, murmuró antes de atraerla de nuevo hacia él y cerrar la puerta con su mano libre. Esa noche, ninguna frontera del reino, ningún tratado, ningún torneo importaba. Más el rey que todos conocían se quedó fuera. Dentro solo había un hombre y la mujer que lo había elegido. No porque tuviera que hacerlo, no porque fuera su único camino, sino porque después de perder el torneo, finalmente había ganado lo que de verdad había querido. Un hogar, un lugar en el mundo y un corazón que la veía por completo.